Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Y la pregunta es, pues precisamente la que expongo en el titular del vídeo. ¿El Real Madrid de básquet tiene realmente una plantilla larga? Y sí, hombre, si hablamos obviamente de que son 15 o 16 jugadores los que van a integrar el primer plantel del Real Madrid de cara a la temporada 2021-2022, obviamente estamos hablando de que es una plantilla larga. Creo yo que eso es obvio y evidente. Pero yendo con el bisturí un poquito más allá y analizando de qué jugadores está compuesta esta plantilla, creo que al menos se pueden barajar distintas dudas y cuestiones sobre si realmente esta es una plantilla larga y extensa como concepto y como definición. Y es que vamos puesto por puesto, si os parece, con lo que tiene el Real Madrid, a falta de algunas modificaciones, que pueden ser sustanciales, pero a día de hoy con lo que tenemos, y que jugadores a mí al menos me ofrecen alguna duda con respecto a su... no tanto su estado físico, que en algún momento también, sino con la acumulación de partidos, que puedan sufrir fatiga, que hayan tenido alguna lesión importante y les pueda repercutir en algún momento, o que hayan tenido una reiteración de problemas en una zona, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a ver este concepto y esta cuestión, cómo lo desglosamos y, si os parece, lo dicho. Vamos a ir, en primer lugar, por el puesto de base, vamos a ir por orden, y aquí, en primer lugar, con quienes tengo dudas son con dos nombres particularmente. Thomas Heurtel, ya sabéis, fichaje que para mí es positivo porque tiene un rango de calidad muy alto, es un jugador que ha terminado muy bien los 5 últimos meses y que ha hecho una gran temporada en Asvel Villeurbanne, o mejor dicho, una gran media temporada. Tuvo una lesión hace año y medio importante, muy importante, y que eso creo que ya cuando superas los 30, de alguna manera te tiene que afectar. Yo no digo que sea un jugador que no vaya a dar nivel, porque tiene experiencia, calidad, y además ya lo ha demostrado en estos últimos meses, y por algo va a ir con la selección francesa, que es una de las candidatas a conseguir medalla en los Juegos Olímpicos, y además para ser un jugador relevante. Por lo tanto, yo, en cuanto a perfil y jugador, creo que es necesario que lo tengamos. Otra cuestión es si pienso que no puede tener problemas de fatiga en la zona de lesión, si es un jugador que puede tener algún problema en un momento determinado, precisamente porque vaya a jugar una temporada entera y no 5 meses, que no es lo mismo empezar desde septiembre que empezar desde enero o febrero. Esto por una parte. Vamos con nuestro combo World, claro que sí, Sergi Llull. Bueno, con Llull ya lo hemos vivido en carnes. Es un jugador que ha tenido una lesión muy grave hace mucho tiempo y que a partir de ahí ya, digamos, su tipología de juego se fue modificando, por decirlo de alguna manera. Y que estamos ante un jugador que ha tenido reiterados problemas musculares. No sé si debidos al problema de esa lesión grave sufrida en Tenerife con la selección, pero a partir de ahí, obviamente Sergio Llull, más allá de partidazos de carácter, que lo ha demostrado porque su talento y su carácter competitivo nadie lo va a poner en duda, pero sí que es un jugador que ha tenido lastre de lesión, es decir, que ha tenido reiteración en las lesiones, en los problemas físicos, y lo hemos sufrido este año. Un Sergi Llull que no ha podido en algunos momentos rendir como quisiera, seguro, y dar lo mejor dentro de la pista. Rudy Fernández. Bueno, Rudy creo que es el caso más claro de jugador con problemas reiterados, y que además casi que se pueden decir que van casi ya genéticos dentro del propio Rudy Fernández en los últimos años y en las últimas temporadas, porque sí, hablamos de la espalda, luego ha tenido otros problemas en pie, muscular, etcétera, pero sobre todo sus grandes problemas han venido de la espalda, golpes en la espalda tras su grave lesión de espalda hace mucho tiempo, y a partir de ahí es un jugador que se ha ido reciclando. Él técnicamente es un prodigio, entiende el baloncesto como pocos y sigue siendo un jugador que puede ser súper importante en el Real Madrid, pero a este sí que lo tienes que saber dosificar, sí o sí, por narices, ya con 36 años, es un jugador que tienes que saber manejar, 36 años, y sigue siendo útil. ¡Wow! Pues es un auténtico espectáculo, pero Rudy no es una garantía de seguridad en su estado físico, ni mucho menos. Esa es la cruda realidad de un tipo tan importante que ha sido esta temporada y que también se ha perdido partidos importantes, al igual que Llull en esta temporada. En otro nivel, por debajo, vamos a poner ya a Jeff Taylor, que ya supera los 30 años, 32, 31, 32 años, y es un jugador que no es veterano como tal, porque está en buena edad, o no está en una edad mala, pero sí que ya ha dado un bajón físico. Y es un jugador que vive muchísimo de su pulmón
y de su defensa, de su nivel de piernas y de su nivel de proactividad defensiva, sobre todo en la pista. Nuestro especialista a la hora de marcar al mejor encestador rival. Básicamente eso es el sueco dentro del Real Madrid. Y nos encontramos con un Jeff Taylor que claramente esta temporada, más allá de su trabajo en el tiro, que lo ha mejorado y que ha tenido picos de sierra, momentos muy muy buenos y otros no tan buenos, pero es un jugador que ha aportado en esa línea y en otros momentos ha sido un jugador que ha aportado defensivamente, pero ya no con una línea tan continuista como a lo mejor hace 2 años. Entonces, nos encontramos con un Jeff Taylor que no está en una situación de problemas físicos, de lesiones, como Jul, como Rudy o como Hurtel, pero que sí que tiene el hándicap de que vive más que todos estos jugadores de su físico, más que Jul, más que Rudy, más que Hurtel, porque tiene una dosis de calidad técnica y de talento obviamente menor que todos ellos. Siguiente, vamos con el jugador, aquí hay que ir con el que es el que más años tiene, 39 años, va para 39 años, J.C. Carroll. J.C. Carroll, vamos a ver si continúa o no, pero ya J.C. Carroll se habla de hacerle un contrato, como os comentamos en el vídeo anterior sobre J.C., desde Encestando, la web de Encestando, se habla de un contrato semestral, desde enero hasta junio, para jugar los partidos claves a la hora de las victorias y de los torneos. Por algo será. Creo que porque él mismo ya no se ve con la capacidad de competir durante todo el año a un mismo nivel. Es un jugador que se ha ido marcando como especialista cada vez más, dando un rendimiento extraordinario en esos 10, 12, 14 minutos por partido, pero claramente es un jugador que en ese rol de tirador puro y duro es casi el único. Más allá de que hay exteriores que tiran muy bien, él es el único escolta puro y duro que se dedica a anotar de manera compulsiva. Y esa responsabilidad la adquiere un tío que va a cumplir 39 años y que se tiene que perder partidos, es un jugador que de repente viaja a Wyoming por cuestiones personales que ya sabemos que ahí están, y luego es un jugador que evidentemente no puede rendirte 35 o 30 minutos en un momento dado si lo necesita Pablo Laso, por lo que sea, no lo va a poder hacer. Insisto, es el escolta puro del equipo. Entonces, es en una vertiente diferente porque él se cuida mucho, pero también ha tenido, en este caso el último año, tuvo una lesión de tobillo muy dura, que yo creo que en algún momento puede condicionar, porque fue una lesión bastante dura, pero bueno, sobre todo lo que yo creo que es el hándicap es la edad, y que ya no es un tipo que pueda jugar muchos minutos por ya una cuestión de que está en la cuarentena de los 40 años. Entonces yo creo que eso altera, obviamente. Y luego voy a ir con 2 casos muy claros, que son, sobre todo uno, obviamente, que me preocupa, el de Anthony Randolph, por esa lesión de tendón de Aquiles. Y esa lesión de tendón de Aquiles es de las peores lesiones que puede tener un deportista y que además parece ser que no se ha recuperado, como en otros casos de deportistas de máximo nivel, no se ha recuperado rápido. Y además las informaciones, por ejemplo, Carlos Sánchez Blas, vía Twitter, comentó que, bueno, hasta un poquito avanzado el comienzo de temporada de Liga Andesa, Anthony Randolph no iba a estar disponible para el Real Madrid, así que ya ahí estás perdiendo en dinámica de inicio de campaña a Anthony Randolph, y que ha tenido una lesión muy grave. Vamos a ver cómo se recupera. Ya tuvo lesión grave anteriormente y ya no era ese jugador tan elástico y tan veloz en la penetración, aunque mantenía su manita y su calidad para generarse canastas tanto en las esquinas como en el 675, como también por dentro con esos brazos tan largos que tiene, porque al final era un jugador que este año estaba haciéndolo fenomenal hasta ese partido frente a Olympiacos. Y para finalizar, aquí lo dejo en algodones porque quiero ver cómo se recupera, pero bueno, ha tenido una artroscopia de por medio, que eso puede afectar de alguna manera, y ya no es ningún chaval porque supera los 31 años. Hablamos de Trey Tompkins, que tuvo una artroscopia en su rodilla, jugó tocado durante parte del final de temporada y terminó con desgaste. Y aparte es un jugador que hay que decir que por condiciones fisiológicas, ya no físicas, sino ya de naturaleza fisiológica, no es un tipo que rinda de manera excelsa. Eso sí, calidad a raudales, de los tipos en el 4 con más calidad del planeta del básquet europeo. Pero es un jugador que, en cuanto a cuota de rendimiento por oxígeno, por resistencia, tiene problemas durante la temporada. Entonces, yo aquí no tengo tantas dudas con que se pueda recuperar bien de la artroscopia, pero es un jugador que lo puedes exprimir hasta donde lo puedes exprimir. De hecho, Pablo Laso creo que ha hablado alguna vez sobre esta cuestión de que siempre con Tompkins tienen que hacer como un entrenamiento especial, diferente, porque tiene unas condiciones, dicho de alguna manera por Laso, particulares en cuanto a su nivel físico. Por lo tanto, aquí expongo realmente 6 casos. Vamos a ver si Carroll continúa, vamos a ver qué alero llega para subir el nivel físico. Se habla de Adam Hanga, que en eso podría ayudar. Bueno, yo quería exponer esto porque al final sí tienes
15, 16 fichas, una de ellas con un junior realmente, que es Tristan Vukcevic, pero en cuanto a nivel físico, para mí hay 6 jugadores que ofrecen, por distintas cuestiones y a distintos niveles, dudas pues bastante importantes a la hora de analizar de cara a la próxima temporada. El Real Madrid es un equipo veterano, sigue siendo desde el año pasado un equipo veterano, que ya se veía venir, este año lo va a seguir siendo, y obviamente, como conclusión, mi idea de pensamiento es que el equipo no es tan largo como las cifras indican. Tú puedes tener 15 o 16 jugadores en la plantilla, pero leyendo y construyendo una lectura de cada uno de los jugadores te das cuenta de que sí, no es una plantilla corta, pero tampoco es una plantilla súper extensa. Por lo tanto, me gustaría ver un poquito cómo respiráis con este asunto de la plantilla supuestamente o no supuestamente larga del Real Madrid de básquet. Os leo los comentarios en el cajón de comentarios. Y nada, a ver cómo veis este asunto, chicos.